Bueno, vamos a ir empezando con nuestro webinario, la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, una mirada a partir del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción y derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos todos los asistentes. Quiero agradecer a las y los panelistas esta tarde por aceptar la invitación a compartir sus experiencias respecto de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción en clave de derechos humanos. También un especial agradecimiento a Togil y The Process of Law por invitarme a la tarea tan bonita de moderar esta sesión. Estoy muy contenta por eso y muchas gracias. Este webinario surge desde la importancia y el parteaguas que representa el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en diciembre del 2019, titulado Corrupción y Derechos Humanos, Estándares Interamericanos. El informe es una contribución a la lucha contra el fenómeno de la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos y en él se desarrolla un enfoque bastante novedoso para abordar la lucha contra la corrupción. Propone una conceptualización amplia y también compleja del fenómeno de la corrupción que abarca todas las prácticas que suponen un abuso o una desviación del poder público en beneficio de privados. El informe también da cuenta de un impacto multidimensional de la corrupción sobre la democracia, el Estado de Derecho y particularmente para el goce y ejercicio de los derechos humanos en el continente americano. Y destaca aspectos muy importantes como la concentración de poder, los actos de discrecionalidad, la ausencia de control en la gestión pública, la impunidad, muy importante, y las estructuras de corrupción sistémica o la macrocorrupción. Quiero invitarles a todas y a todos nuestros asistentes. Tenemos abajo en su pantalla, van a ver una sección que dice Q&A, que es de preguntas y respuestas. Allí pueden ir escribiendo todas las preguntas que tengan para nuestros panelistas. Les invitaría a nuestros panelistas a que en el transcurso de la sesión puedan ir retomando algunas de esas preguntas, tal vez para contestarlas por escrito o para que después en una segunda participación se retomen ya en su participación hablada. Y con esto me gustaría presentar a el primer de nuestros ponentes. Él es Claudio Nash Rojas. Él estuvo involucrado en la elaboración de este informe que comentamos. Él es doctor en Derecho y académico de la Universidad de Chile. Tiene experiencia profesional relevante como consultor en la UNICEF, asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, consultor para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Tiene además un número importante de publicaciones en materia de derechos humanos, particularmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también muy importantes sobre el tema de la corrupción. Me gustaría iniciar, Claudio, lanzándote dos preguntas. Una, bueno, en el informe se destacan los principios de la lucha contra la corrupción desde un enfoque de derechos humanos. Entre ellos, uno de estos principios es la participación ciudadana. En ese sentido, ¿qué dice el informe de la Comisión Interamericana sobre la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción? ¿Qué implica considerar la participación como un derecho y especialmente qué obligaciones estaría generando para el Estado? Adelante, Claudio, tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias, Lucía, por la presentación. Y quiero, obviamente, partir agradeciendo la invitación a Togil y a Due Process of Law. Creo que estos debates son tan necesarios en estos momentos, y una de tal vez de las pocas buenas noticias que nos ha traído la pandemia es la posibilidad de compartir a la distancia con gente que uno quiere mucho, con Helen, Silvia, Edison, que en otros momentos sería muy difícil tal vez poder juntarnos, y la tecnología lo permite, aunque sea por este método algo frío, pero me parece que hacer este esfuerzo vale absolutamente todo el trabajo que hay tras el equipo que lo ha organizado. En los minutos que tengo, a mí me gustaría responder tu pregunta, Lucía,
haciendo un recorrido por el informe que se publicó el 31 de diciembre de 2019. El informe tuvo una mala suerte, digamos, de contexto, llamémoslo así, que fue que coincidió casi con un mes y medio después estábamos en este tema de la pandemia que movió obviamente todas las preocupaciones a otros campos y muy justificadamente me parece, pero eso implicó tal vez un poco o menos debate del que uno hubiese esperado en torno a este informe. Por lo tanto, lo que yo quiero es recorrer de alguna manera el informe desde la lógica de cuál o cómo visualiza la Comisión el tema de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué? Porque me parece que hay un enfoque bien interesante que propone la Comisión, como tú lo señalabas, Lucía, en esta mirada más compleja de qué entiende la Comisión por Corrupción, cómo lee el fenómeno en un contexto continental donde estamos frente a una situación de corrupción estructural muy compleja de enfrentarse. Y en esa línea, entonces, me parece que la hipótesis que tiene la Comisión y que es muy interesante es que la participación cumple un doble rol, juega un doble rol en esta historia. Por una parte, la participación es un requisito de legitimidad de las políticas anticorrupción y vamos a ver algunos ejemplos de aquello, y por otra parte también la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción es visto como una herramienta, como un instrumento que permite darle efectividad entonces a estas políticas anticorrupción. Y hay dos cuestiones al comienzo del informe que a mí me parecen interesantes en esta línea. Uno es que cuando la Comisión está describiendo el fenómeno de la corrupción hace dos cosas. Uno, establece cuáles son los elementos que permiten que el fenómeno de corrupción pueda tener este carácter estructural. Y ahí habla de la Comisión. Si ustedes miran, lo quienes nos están escuchando, el párrafo 116 del informe, se habla de debilidad institucional, monopolio, concentración de poder, discrecionalidad, falta de control, impacto de la impunidad como factores institucionales, además de otros que tienen un carácter más de culturales, que tienen que ver básicamente con la normalización del fenómeno de corrupción. En ese sentido, de estos factores, el cuarto que señalábamos, la poca transparencia, la poca rendición de cuentas, está directamente asociado con el tema de participación ciudadana. Y en ese sentido, no es extraño entonces que el párrafo principal sobre participación sea uno que viene un poco más abajo en el propio informe, que es cuando la Comisión habla del cruce que se da entre los principios de la lucha contra la corrupción y derechos humanos, señala, miren, el párrafo 120, la clave de un enfoque de derechos humanos a la lucha contra la corrupción es poner a las personas en el centro del debate. No es la economía, no son los factores de los recursos disponibles solamente, sino que todo eso tiene sentido por el impacto que tienen las personas. Y en eso, y cuando hace eso la Comisión, identifica entonces que la participación cobra un papel clave, pero no solo instrumental, sino que también sustantivo. Es decir, hay un criterio de legitimidad, una eficaz lucha contra la corrupción va a ser legítima en la medida que también incorpore elementos sustantivos de participación. Y esto que la Comisión lo establece en la descripción, en el marco general de su enfoque, me parece que lo interesante es que luego uno lo ve materializado en distintos momentos del desarrollo del informe de 2019.
algunos ejemplos de la participación como un valor en la lógica que es un derecho humano, pero además es un elemento sustancial, valioso, de legitimidad de la lucha contra la corrupción. Ustedes lo encuentran, por ejemplo, cuando la Comisión habla de los elementos institucionales que son relevantes en la lucha contra la corrupción. Habla de dos, fundamentalmente administración de justicia y de los sistemas electorales. Y aquí la participación está presente, por ejemplo, en materia de administración de justicia cuando habla de procesos participativos en términos de selección y nombramiento de autoridades, o en materia electoral, habla de la importancia de sistemas democráticos que no solo sean representativos, sino que sistemas democráticos que sean efectivamente participativos, y eso lo vincula la Comisión con, obviamente, con los derechos electorales, pero no se agotan ahí, sino que también habla la Comisión del acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad como una forma de participación de la ciudadanía en la decisión de los asuntos público. Es decir, hay un enfoque interesante de la Comisión en términos de la idea de participación como un valor sustantivo. Y por otra parte, uno encuentra ejemplos también de participación como un medio, es decir, la participación como una herramienta que es útil a la hora de implementar las políticas anticorrupción. Y aquí hay ejemplos que yo quería compartir con ustedes. Algunos de ellos, varios, hay al menos unos 6 párrafos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, donde se vincula el tema de la participación como un instrumento eficaz para controlar, por ejemplo, el tema en el ámbito de los impuestos, en el ámbito de los procesos de privatización y concesiones, en el control de las políticas públicas contra la pobreza, la libertad de expresión, que ahí, estando Edison en Lanza, solo dejo el título y me retiro del campo de juego, pero está el tema de libertad de expresión y control de los medios, digamos, control de la política a través de los medios de comunicación y otras formas donde la participación sin la garantía de ese derecho sería absolutamente imposible. Entonces hay un elemento de eficacia relevante, pero también está esto en pueblos indígenas, procesos de consulta y la participación como un elemento que le da eficacia a esos procesos, pero que también tiene un carácter sustantivo legitimador de la participación de los pueblos indígenas en las materias que son directamente de su incumbencia, la eficacia de ahora de los procesos electorales, la participación como una forma de control de los procesos electorales. No solo el hecho de participar en ellos como un objetivo de la democracia, sino que como un instrumento para que la ciudadanía esté atenta y pueda darle seguimiento a los procesos de tipo electoral. Si ustedes ven, entonces, tenemos varios ejemplos de la participación como un elemento sustantivo y ejemplos de participación como un elemento de eficacia. Y termino con una idea que me parece también interesante en el informe de la Comisión cuando habla de los desafíos. Y aquí hay uno que, en algo que viene trabajando hace tiempo la Comisión de una manera muy interesante, que es la de las políticas públicas. Y en materia de políticas públicas me parece que la Comisión enfoca de una forma muy interesante la participación, porque señala y releva la necesidad de procesos participativos en la elaboración de las políticas públicas y
también de el rol que tiene la participación en la implementación de las políticas públicas. Y aquí hay un buen mix, llamémoslo así, de las dos ideas anteriores. Creo que cierra bien el informe, tomando los dos elementos que había desarrollado, diciendo, ok, en las políticas públicas de lucha contra la corrupción se legitiman cuando tienen como objetivo lograr mayor participación, pero también tienen eficacia cuando la participación en esos procesos no es solo formal, sino que es una participación real, sustantiva. Me parece que el juego que hace, por lo tanto, la Comisión en su informe, con la participación de ir moviéndose en estos dos enfoques, legitimidad y eficacia, nos dan buenas herramientas para trabajar desde la sociedad civil, tanto a nivel regional como en cada uno de nuestros países. Yo creo que en este sentido el informe comparto contigo, Lucía, es un aporte en materia de participación y lucha contra la corrupción. Pero obviamente quedo ahí atento a lo que ustedes opinen y entrar en diálogo. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Claudio. Te ajustaste exactamente a los 12 minutos. Entonces, muchísimas gracias por eso. Quiero recordarles a quienes están atendiendo a la sesión que ahí abajo abajo de sus pantallas, tienen la sección de preguntas y respuestas que está marcada con Q&A y ahí pueden escribirle a nuestros ponentes también las preguntas que ustedes consideren. Me gustaría, Claudio, que después voy a volver a regresar a darte la palabra. Me parece muy interesante el enfoque que planteas de esta dualidad del tema de participación ciudadana. Nos queda alguna duda. Planteas ahorita en tu plática la participación ciudadana como valor sustantivo, luego como una herramienta también, como una herramienta eficaz para implementar la política anticorrupción, ¿no? Como un instrumento. En el informe también se plantea como un principio y el propio informe coquetea con la idea de que la participación ciudadana es un derecho. Entonces, me gustaría que tal vez después, además de las preguntas que se vayan realizando en la sección, pudiéramos regresar sobre esto. También, Claudio, planteas la falta de la poca transparencia, ¿no? Asociada y cómo va de la mano con el tema de participación ciudadana. Eso me lleva a darle la palabra ahora a Edison Lanza, quien desde 2014 fue elegido como relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana. Es maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, fue abogado de la Asociación de Periodistas de Uruguay y representó importantes casos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se ha desempeñado como periodista en distintos medios de comunicación, ha integrado, dirigido y fundado varias organizaciones no gubernamentales de defensa del derecho a la libertad de expresión. Como académico, ha sido docente de la Universidad de la República, de la Católica de Uruguay y de la Universidad de Ort de Montevideo, e integró el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Me gustaría, Edison, que nos pudieras platicar, de acuerdo al informe de la Comisión Interamericana, cuál es la contribución del periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción y cuáles son los instrumentos vinculados a la libertad de expresión que son importantes en la lucha anticorrupción. Tienes la palabra. Bueno, gracias, Lucía. Buenas tardes a todas, a todos, en especial a las queridas y queridos panelistas que me acompañan y bueno, lindo, aunque sea virtualmente, encontrarse con amigas y amigos. Y también felicitar a DPLF, a TOGIL y a las organizaciones que trabajan en políticas públicas anticorrupción desde hace mucho tiempo. Y bueno, como elemento central de esta participación, hay que reconocer que el hecho de que la Comisión abordara en forma integral el fenómeno de la corrupción y su impacto en los derechos humanos, en buena medida es un esfuerzo y un logro de la sociedad civil de la región. Porque hasta este momento, hasta el momento en el cual se decidió realizar
un informe, y un informe tiene un proceso largo que hoy no lo voy a mencionar, pero creo que hay que rescatarlo siempre, porque yo soy optimista, biológicamente optimista, como decían algunos, y yo creo que dentro de una década, cuando ojalá muchas de estas políticas den fruto, hay que recordar que hubo un movimiento que fue capaz de pensar esto, ¿no? Incluso se dudaba si la Comisión tenía algo que decir desde el punto de vista de los derechos humanos, más allá de las políticas parciales que obviamente en materia de libertad de expresión, de defensores de derechos humanos, de justicia, siempre la Comisión ya había dicho, ¿no? Entonces el hecho de que hoy tenemos un informe que los presenta como un mecanismo multidimensional, donde se tienen que conjugar una serie de derechos, de principios y de políticas para tener éxito en la lucha contra la corrupción, creo que es un hito importante, aunque, como bien decía Claudio, la pandemia y todo esto que ha pasado en estos meses lo ha dejado un poco en stand-by. Pero en ese sentido, hago el paralelismo con un informe que ya tiene un año sobre protesta social y derechos humanos, que también cuando lo hicimos mucha gente nos miró como un poco qué sentido tiene, y la verdad es que ayer miraba una sentencia del Tribunal Constitucional de Perú que adopta la línea de principios y lo menciona, ¿no?, del informe para dar el marco y reconocer el derecho a la protesta en Perú. Entonces digo, creo que el informe es muy buena esta iniciativa porque hay que difundirlo, hay que debatirlo y hay que moverlo ahora para que filtre, ¿no?, en los estados nacionales, en los poderes judiciales, en el poder legislativo, etc. Desde el punto de vista de lo que se me pregunta, quiero decir también brevemente que, obviamente voy a hablar ahora, el papel de la prensa es fundamental, pero el informe también aborda la cuestión de la libertad de expresión, del papel de la prensa, como un ecosistema de la circulación de información. Es decir, no es solo el rol de la prensa y de los medios, sino que, digamos, el poder cuando se corrompe o cuando es filtrado por el Estado, por mafias o por problemas estructurales de corrupción, lo que tiende es a cortar los circuitos de información en distintos lugares, ¿no? Es decir, tratar de controlar que la información no salga y entonces trata de controlar o de reducir o restringir el acceso a la información pública, de perseguir a quienes pueden informar sobre corrupción, ¿verdad?, de vigilar a quienes investigan y de perseguir a la prensa en términos generales. Entonces, ahí el informe aborda todas estas dimensiones, ¿no? No solo la prensa como un elemento, sino también todo lo que, digamos, garantiza un sistema, un ecosistema de información con las mayores garantías de libertad, de independencia y de la posibilidad de desarrollar lo que es un poco los verbos centrales del derecho a la libertad de expresión, que tienen mucho que ver con el combate a la corrupción. Investigar, buscar información, ¿no?, recibir información en poder del Estado y poder tener la capacidad de divulgarla y de difundirla por cualquier tipo de medio, sin censura y sin restricciones, ¿no? Entonces, es un circuito, ¿no? Y en cuanto a la prensa en particular, bueno, obviamente primero reconocemos que la prensa ya tiene en América Latina y el Caribe, en Estados Unidos, en el hemisferio, un papel fundamental en el combate a la corrupción. Es decir, no es que estamos descubriendo algo, sino que estamos reconociendo el papel que, digamos, en los últimos 30 años, después de los procesos de dictaduras, autoritarismo y conflictos armados, en esta trabajosa construcción de democracia, ha tenido y tiene la prensa, ¿no? Es decir, basta ver el COLPIN, el Congreso Latinoamericano de Periodismo de Investigación, año a año, y yo he participado y uno ve 150 trabajos de investigación sobre corrupción, que digamos, ahí hay una suerte de talleres y de concurso que compiten por cuál es el mejor. Pero eso permite ver, más allá de la excusa del concurso, permite ver la penetración que tiene y la importancia que tiene en la investigación la prensa, ¿no? Lo segundo, reconocer también que la prensa y el periodismo atraviesan un contexto muy complejo en la región, ¿no? Es decir, de por sí, más allá de este tema, en materia de seguridad, en materia de sustentabilidad, no hay que olvidar que para hacer periodismo de investigación y de calidad hay que tener recursos. Y hoy uno de los temas con la pandemia que está en cuestión es la posibilidad de los medios de justamente ser sustentables, y de los periodistas o de los, digamos así, proyectos de periodismo de investigación, de poder recaudar los fondos para investigar, ¿no? Porque
digamos, es muy lindo decirlo teóricamente, pero después en la práctica hay muchas horas de trabajo, de redacción, de investigación, de gastos de investigación, etcétera, que es un tema que hay que tener en cuenta. Pero así todo, la prensa está cumpliendo un papel importante, ¿no? Y luego abordamos el tema de las garantías, ¿no? Es decir, hay digamos, sin garantías para investigar y un poco, en términos generales, difundir y publicar información sin recibir, digamos, distintas formas de persecución, acoso y hostigamiento, es muy difícil hacer periodismo de investigación, ¿no? Es decir, y en ese sentido hablamos, yo lo voy a dividir hoy para los efectos de esta presentación en garantías más clásicas de la libertad de prensa y el trabajo de los periodistas y los medios, y garantías en la era digital, porque yo creo que cada vez más el periodismo de investigación, y no solo el periodismo de investigación, también el rol de la sociedad civil en cuanto a la protesta sobre temas de corrupción, en cuanto a las políticas públicas que propone, en cuanto incluso a la investigación, porque hoy hay cada vez más organizaciones de la sociedad civil que también investigan, requiere de una serie de garantías. En cuanto a las clásicas, la primera es la protección de periodistas de la violencia, digamos, y hay que reconocer lamentablemente que en nuestra región, en México, en Guatemala, en Paraguay, en Colombia, en Brasil, en fin, han sido asesinados muchos periodistas por, digamos, justamente el vínculo profesional con la investigación de la corrupción. Es decir, cuando y eso también tiene que ver con la impunidad, ¿no? Cuando el crimen organizado está coludido con actores gubernamentales, muchas veces eso lleva a que asesinen, a que acosen, a que amenacen, a que lesionen o hostiguen a los medios de distintas maneras en su integridad física y la vida, pero también que permanezcan esos crímenes impunes, ¿no? Entonces, hay un primer caso que resolvió la Corte, que nosotros lo mencionamos en el informe, Carvajal versus Colombia, un periodista de Pitalito, de una zona de Colombia, que investigaba la corrupción local de los empresarios locales de un empresario local con el gobierno local, bueno, fue asesinado y además luego hubo toda una serie de acciones para impedir la justicia, el acceso a la justicia en el caso, ¿no? Y terminó impune. Y esto pasa en México, en Guatemala, hay un caso terrible también que contamos en el informe de 2 periodistas asesinados por investigar justamente el ciclo de corrupción política, digamos, del financiamiento espurio de las campañas políticas, y que fueron asesinados por esa razón. Entonces ahí hay un capítulo de garantías donde los estados tienen que prevenir, proteger, procurar justicia. Y con un aditamento muy actual, y esto es que los periodistas de investigación hoy están siendo estigmatizados y acosados por el discurso de autoridades públicas, ¿no? Es decir, hoy ya, sin pudor, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Brasil, el presidente, bueno, de Venezuela, los dictadores, etcétera, pero también quienes han sido elegidos democráticamente, acusan a la prensa de corrupta justamente porque investigan corrupción, o de fake news, y la exponen a un riesgo mayor, ¿no? El tercer nivel de garantías clásicas es el derecho de acceso a la información pública, porque si uno mira las investigaciones que han tenido éxitos, tienen un componente de pedidos de acceso a la información pública que trabajosamente han sido arrancadas al Estado, que muchas veces interpone excepciones de forma amplia y ambigua. Bueno, en fin, eso sería todo un tema en sí mismo, pero está estrechamente vinculado a esto. Y también, obviamente, el uso del derecho penal para impedir la investigación y difusión de asuntos vinculados a la corrupción, ¿no? Y acá no son solo las figuras clásicas que el sistema justamente creo que con éxito ha combatido, en el sentido de la incompatibilidad de los delitos de difamación e injuria con la Convención Americana, sino que también acá nos encontramos con otro tipo de figuras penales que se utilizan para justamente castigar a quienes informan sobre hechos de corrupción. A los informantes, es decir, o a la difusión de información vinculada a secretos de Estado o vinculada a procesos judiciales, cuando se empieza a publicar ese tipo de información, es cuando se aplican o se intentan aplicar otros tipos de delitos penales como, digamos, revelación de secretos, etcétera,
que creo que son un problema especial y de especial consideración, conjuntamente con la protección de informantes, ¿no? Es decir, la persona que no es periodista, pero que informa como fuente al periodista o que informa públicamente, y obviamente se vulnera la protección de las fuentes y también la protección del derecho de una persona que conoce un hecho de corrupción y de interés público a contarlo. Y en titulares, porque me quedé sin tiempo, también abordamos los nuevos temas vinculados a la circulación de información en el espacio digital, porque hoy la protección de las fuentes tiene un componente muy importante de prevención de la vigilancia ilegal o de la vigilancia estatal. Acabamos de ver en Colombia más de 100 periodistas vigilados por el propio Estado, por actores del ejército, o sea que el control de los temas de la vigilancia electrónica tiene un componente cada vez más importante, y también los nuevos temas de protección de la información, de la circulación de información reservado confidencial para los periodistas y para la sociedad civil, con los mecanismos de encriptación, tanto a través de mensajería o los Wikileaks, Wikipedia y demás, que son reservorios para poder hacer denuncias protegidas. Y ahí el informe creo que es de avanzada porque plantea que esto también está protegido por la Convención Americana, por los instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto por el derecho a la privacidad como por el derecho a la protección de las fuentes periodísticas. Entonces creo que eso, digamos, redondea un poco la idea de lo que decía al principio, ¿no? De que estamos ante la necesidad de proteger un ecosistema de información para el combate a la corrupción. Gracias. Muchas gracias, Edison. Me gusta mucho que planteas el rol del periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son esas cuestiones estatales que derivan del informe, ¿no? y que el informe hace hincapié en que el Estado debe de garantizar? También el contexto del periodismo, ¿no? De qué son acusados particularmente en el ámbito del derecho penal. Y muchas veces, como dices, ¿no? La protección de la fuente, la revelación de secretos. Me gustaría que tal vez en tu próxima intervención, a reserva de leer las preguntas que nos hagan quienes están como asistentes, pudieras profundizar más en este ámbito de cómo... Ayer comentábamos Úrsula y yo, de Úrsula de The Process of Law. Muchas veces los periodistas son acusados de filtrar información que las fiscalías o las mismas fiscalías probablemente les proporcionan, ¿no? Entonces, de pronto, un caso mediático que está siendo sustanciado ante tribunales o que está siendo investigado, se juega en dos canchas, en la cancha mediática y en la cancha del sistema de justicia. Entonces, ¿hasta dónde estas investigaciones por corrupción desde un enfoque de derechos humanos tienen que ser públicas o pueden ser públicas? ¿Hasta dónde juega este derecho, ¿no? Entonces, ojalá nos puedas tal vez profundizar sobre esto en tu próxima intervención. Y ahora me gustaría presentar... Perdimos la voz. Perdimos. Perdón. Perdón, decía que ahora voy a presentar a Silvia Serrano. Ella es abogada colombiana, egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tiene una maestría en la Universidad Georgetown, trabaja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como especialista en derechos humanos en el grupo de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es autora de varios textos también de derechos humanos. Silvia, en el informe cobran particular relevancia tres temas que, ha dicho la Corte, constituyen una tríada. Los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, me gustaría que nos pudieras hablar sobre el derecho a defender la democracia, en qué consiste de acuerdo con la jurisprudencia del sistema interamericano, cómo puede vincularse este derecho en la lucha anticorrupción, cómo se defiende este derecho y cuáles son las herramientas que ofrece el sistema interamericano para dotarlo de contenido y en ese sentido, cuáles serían las obligaciones del Estado para poder hacer realidad este derecho. Te dejo la palabra, Silvia.
Gracias, Lucía. Antes, bueno, y me da mucho gusto saludar a todos los copanelistas, a Edison, a Claudio y a Helen. Solo primero aclarar que ya no trabajo en la comisión desde el año pasado, ahora trabajo en la Universidad de Georgetown, pero quería aclarar sobre todo para tener más libertad de opinión. Bueno, con relación al tema que me planteas, antes de empezar a hablar, voy a hablar un poco la manera en la que se ha venido configurando el derecho a defender los derechos humanos y el derecho a defender la democracia en la jurisprudencia de la Corte, los derechos, digamos, a través de los cuales se han derivado estos otros, porque esto es lo que nos permite pensar en qué escenarios pudieran exigirse obligaciones puntuales de los estados para respetar y garantizar la participación de la sociedad civil por la vía de estos dos derechos en los asuntos de corrupción. Pero antes quería empezar recordando que este ejercicio, digamos, los derechos a defender los derechos humanos y el derecho a defender la democracia no tienen nombrados explícitamente en la Convención Americana, y que este ejercicio de derivación innominados en la Convención Americana mediante diversas estrategias hermenéuticas no es inusual para la Corte Interamericana y para la Comisión Interamericana tampoco, y que el derecho a defender los derechos humanos y a defender la democracia son solo un ejemplo de muchos de ellos. Para el derecho a defender los derechos humanos y a defender la democracia, creo que dos casos muy importantes son los casos Escaleras Mejías contra Honduras, que fue un defensor ambientalista asesinado, donde por primera vez la Corte se plantea la pregunta de si hay un derecho a defender los derechos humanos en la Convención Americana, y el caso López Lone y otros contra Honduras sobre la destitución de jueces en represalia por su comportamiento durante el golpe de Estado de 2009, que es donde la Corte consolida esta idea de la existencia de un derecho a defender la democracia en la Convención Americana. Pero antes, como decía, mencionar brevemente que este ejercicio de derivación de derechos innominados no es inusual en la práctica de la Comisión y de la Corte, que esto se ha hecho mediante diferentes vías. Una vía ha sido la interpretación de una disposición, digamos, aisladamente, como fue en el caso del derecho de acceso a la información bajo el derecho a la libertad de expresión, o el derecho a contar con motivaciones adecuadas bajo el derecho a ser oído con las debidas garantías, aunque no estuvieran expresamente nombrados en la Convención. Pero también por otra vía, que es la que utiliza la Corte para hablar de un derecho a defender los derechos humanos y a defender la democracia, que es la derivación de derechos innominados mediante una lectura conjunta de los contenidos normativos de varias disposiciones de la Convención Americana. Este es el caso del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, derivados de los derechos a la propiedad y los derechos políticos, el caso del derecho a la identidad, como una derivación de los derechos a la familia, al nombre y a la nacionalidad, o el derecho a la autonomía reproductiva como una derivación de los derechos a la vida privada y a la libertad personal. Y en varios de estos ejercicios interpretativos puntualmente de la Corte Interamericana se han tomado en cuenta otros instrumentos internacionales relevantes, dependiendo de los temas puntuales, convenios 169 de la OIT, Convención sobre los Derechos del Niño, y para el caso de la defensa de los derechos humanos, el derecho a defender los derechos humanos, la Declaración de Naciones Unidas de 1998, y en el caso del derecho a defender la democracia, la propia Carta Democrática Interamericana. Entonces, con eso dicho, bueno, voy a empezar a recordar un poco el tema del derecho a defender los derechos humanos, aunque la Corte había tenido una línea jurisprudencial bastante fuerte sobre defensoras y defensores de derechos humanos, particularmente en casos de violencia estatal y no estatal y deberes de debida diligencia en las investigaciones, como decía, en el caso Escaleras Mejías contra Honduras, que terminó con una solución amistosa ante la Corte Interamericana, se pronunció por primera vez sobre el derecho a defender los derechos humanos bajo la Convención Americana, porque esta solicitud hizo parte de unas cláusulas del acuerdo de solución amistosa en ese caso. Y a partir para responder a esa solicitud que hacía parte de ese acuerdo, ahí la Corte Interamericana se plantea esta pregunta por primera vez y toma en cuenta, como mencionaba, la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1998. Y lo que dice la Corte Interamericana es que
aunque no existe un único derecho en la Convención que garantice la labor y promoción, la labor de promoción y protección de los derechos humanos, sino que el respeto y garantía de los componentes de varios derechos permiten la materialización de ese derecho a defender los derechos humanos. Y dentro de los derechos relevantes, la Corte habla del derecho a la vida, integridad personal, libertad de expresión, libertad de asociación, derechos políticos, garantías judiciales y protección judicial. Un tema importante del informe de corrupción y derechos humanos de la Comisión con relación al tema del derecho a defender los derechos humanos, y que vinculando lo anterior con este planteamiento que hace la Comisión en el informe temático, permite considerar, digamos, que derivado de la interpretación amplia que había tenido la Comisión sobre quién puede ser entendido como un defensor de derechos humanos, se reconoce explícitamente que las personas que investigan, informan y denuncian actos de corrupción deben considerarse personas defensoras de derechos humanos. Entonces, una lectura conjunta de la consolidación de esta aproximación con el derecho a defender los derechos humanos como un derecho que se deriva de varios contenidos normativos de derechos protegidos por la Convención Americana, digamos, permite entender que quienes quieren participar en asuntos públicos relacionados con temas de corrupción también pueden estar protegidos por las obligaciones del Estado en materia de derecho a defender los derechos humanos. Con relación al tema del derecho a defender la democracia, mencionaba que donde aparece más nítidamente en la jurisprudencia de la Corte es en el caso López Lone y otros contra Honduras. Como recordaba, este es un caso en el que un grupo de jueces fue separado de sus cargos como represalia por diversos roles que tuvieron en el contexto del golpe de Estado, desde expresiones que profirieron como participación en protestas y también por el ejercicio de recursos contra diversas medidas que se tomaron en el contexto del golpe de Estado de 2009. En este caso, como decía, la Corte interpretó la Convención Americana a la luz de la Carta Democrática Interamericana. Esto no fue una novedad porque ya lo había hecho antes en otros casos, especialmente en los casos de Ecuador relacionados con la destitución de las altas cortes en un contexto de grave crisis política, pero en este caso, en el caso López Lone, lo hace la Corte, trae a colación la Carta Democrática Interamericana con la finalidad de referirse a un derecho a defender la democracia como una manifestación concreta del derecho a la participación política. Entonces, lo que dice la Corte explícitamente es que existe un derecho a defender la democracia protegido por la Convención Americana, esencialmente por el artículo 23.1a de la Convención, que a veces es una norma un poco olvidada, pero que establece el derecho a la participación directa en los asuntos públicos. Textualmente, lo que dice la Corte en esta sentencia sobre el derecho a defender la democracia es que es una específica concretización del derecho a participar en los asuntos públicos protegido por el artículo 23 de la Convención Americana. Algunos de los temas sustantivos a destacar de lo que dice la Corte en esta sentencia sobre este derecho derivado de la interpretación conjunta con la Carta Democrática Interamericana. Voy a comentar algunos de los temas sustantivos de los más generales a los específicos. Primero, hace una referencia general al derecho de los pueblos a la democracia. En segundo lugar, habla de la importancia no solo de la democracia representativa, sino de la participación permanente de la ciudadanía en el marco, por supuesto, del orden legal y constitucional vigente. Y en cuanto a la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos, bajo el artículo 23 de la Convención Americana, las disposiciones relevantes de la Carta Democrática Interamericana que invoca son los artículos 6 y 7, que establecen que la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos es una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia, que a su vez es indispensable para el ejercicio de los derechos humanos. E igual a como había hecho con el derecho a defender los derechos humanos y con otros derechos, como mencionaba en la introducción, en esta sentencia la Corte también hace referencia a una variedad de vías para ejercer este derecho a defender la democracia. Y indica que, dependiendo de la vía escogida dentro del marco legal y constitucional para ejercer este derecho, puede implicar que además de los derechos políticos haya involucrados o entren en juego otros derechos protegidos por la Convención. Un ejemplo del caso puntual López Lone es la activación de recursos judiciales o denuncias penales
que derivado de lo que decía la Corte sobre la participación en asuntos públicos mediante el ejercicio de otros derechos, como la posibilidad de presentar reclamos judiciales, hace una lectura conjunta también con relación al derecho a ser oído bajo el artículo 8 de la Convención Americana. Pero por supuesto, ese fue el caso concreto, como son muchas las vías a través de las cuales se puede llevar a cabo el derecho a participar en asuntos públicos y en el contexto de corrupción, como mencionó Edison, la investigación periodística, pero también la protesta, la denuncia pública, la denuncia judicial o la constitución de asociaciones con fines de participar en asuntos públicos y puntualmente en temas de corrupción. En todos estos supuestos, dependiendo de la vía que se utilice para ejercer este derecho, se pueden invocar otros derechos protegidos por la Convención de manera autónoma, además de la posibilidad de enmarcarlo con la debida argumentación en un derecho a la participación en los asuntos públicos bajo el artículo 23 de la Convención Americana. Y bueno, sé que me queda ya poco tiempo, así que quisiera hacer un último comentario sobre las obligaciones de los estados frente a estos derechos. O sea, todo lo que he dicho hasta este momento es para decir el derecho a defender los derechos humanos, el derecho a defender la democracia, respecto de los cuales en ambos resulta relevante el tema de la participación política en asuntos públicos y específicamente en asuntos de corrupción, al ser reconocidos como derechos protegidos por la Convención Americana. Por supuesto, también están, digamos, les resultan aplicables las obligaciones generales de los estados frente a los demás derechos protegidos por la Convención Americana, el derecho, el deber de respeto, el deber de garantía, el deber de adecuar el derecho interno previstos en los artículos 1.1 y 2 de la Convención, pero también otras obligaciones y otras normas de la Convención de vocación transversal, como la no discriminación, el derecho a contar con recursos efectivos frente a violaciones a estos derechos, y también la reducción del margen de las restricciones permisibles, lo que, como todas las limitaciones de derechos protegidos a la Convención Americana, cuando se limite el derecho a defender la democracia o a defender los derechos humanos, también debería ajustarse a los criterios que el instrumento permite. Evidentemente, la adjudicación de todos estos planteamientos a situaciones concretas deberá evaluarse a la luz del caso concreto, y creo que ahí es donde el sistema interamericano tiene el gran desafío. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Súper interesante, porque creo que de alguna forma redondeas la participación de Claudio y de Edison y nos dejas ver el desarrollo que ha tenido el sistema interamericano en estos dos derechos, el derecho a proteger la democracia y el derecho a defender los derechos humanos. Me gustaría tal vez para tu próxima participación que pudieras profundizar un poco más sobre las obligaciones del Estado y sobre las herramientas que tenemos como ciudadanos para defender la democracia en particular, pero pensando en estos procesos de macrocorrupción o de corrupción estructural que a lo mejor muchas veces no tienen una víctima concreta. A lo mejor muchas veces son procesos, como son macro y como son estructurales, no se puede apreciar una víctima concreta y es difícil de pronto el acceso a los tribunales nacionales, ¿no? En el caso de México, se ha limitado el acceso, por ejemplo, a querellas por corrupción en el ámbito penal, porque los querellantes no son las víctimas. Entonces, ¿de qué manera surgen estas herramientas desde el sistema interamericano y cuáles tendrían que estar siendo las obligaciones del Estado? Finalmente, tengo el gran honor de presentar a Helen Mack, quien es activista de los derechos humanos en Guatemala, ha conseguido progresos significativos en la lucha por los derechos humanos, la reforma del sistema judicial, el fortalecimiento del Estado de Derecho y contra la impunidad en Guatemala. En 1992 a Helen se le otorgó el premio Right Livelihood Award. Ella es presidenta, además de la Fundación Myrna Mack, que tiene como objetivo luchar contra la impunidad y contribuir a la modernización y democratización de la administración de justicia en Guatemala. Es un gusto conversar contigo, Helen. Tú tienes una experiencia y una larga lucha en materia de derechos humanos y en el combate a las estructuras violentas del Estado, en donde también, dentro de toda tu experiencia en esta lucha por
los derechos humanos y en contra de la impunidad, ha salido a relucir el tema de la corrupción. Entonces, me gustaría que nos pudieras platicar cuál es la reflexión que en aquel momento tuvieron y cuál es la historia del acompañamiento desde la sociedad civil y especialmente desde el movimiento de derechos humanos en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Tienes la palabra, Helen. No tienes prendido tu micrófono, Helen. Tienes que activarlo. Sí, gracias. Sí, Listo. bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer el espacio a la Fundación para el Debido Proceso y a Tujil por el espacio que nos han dado y el honor de poder participar con semejantes panelistas, ¿verdad? Y realmente es un gran honor. Pero hablando sobre el tema de las reflexiones y cómo comencé la lucha fue precisamente a partir de la ejecución extrajudicial de mi hermana, Mirna, en el 11 de septiembre de 1990 por el Estado Mayor Presidencial. Fue realmente el primer caso de derechos humanos ante el sistema de justicia. Y de las reflexiones que uno hacía realmente era ver el miedo, tú podías palpar, el miedo de los jueces y de los funcionarios públicos para poder, por estar cerca del caso de Mirna. Y era aquel miedo que lo que te daba era como un silencio, había un pacto de silencio de mantener esa impunidad. Pero creo que ahí había todavía un respeto, todavía no había empezado el inicio de la reforma penal. Lo único que te necesitabas encontrar era jueces con valor. Hoy, sin embargo, lo que te cuesta es encontrar jueces honestos, porque lo que tenés son jueces corruptos, porque el sistema se ha ido corrompiendo. Y entonces, a lo largo de los años de buscar justicia por el caso de Mirna, obviamente me fui dando cuenta, primero sobre la importancia de la independencia judicial y que estaban recorriendo un camino que no se había recorrido y era enfrentar el monstruo de la impunidad. Un monstruo de la impunidad que sí es un problema estructural, en donde ahí creo que se rescata los dos elementos que hablaba Claudio sobre el informe de la comisión, que tiene que ver con el tema de la justicia y tiene que ver con el tema del sistema electoral, porque van muy unidos, porque quienes escogen al final a los jueces y los magistrados son precisamente el Congreso. Y para nosotros, o esa toma de conciencia en el caso de Mirna, lo que a mí me dio como mucha satisfacción y certeza, obviamente, comprendí la importancia de la independencia judicial. La independencia judicial es lo único que tenemos los ciudadanos y para poder acceder al sistema de justicia. Y yo en aquel momento decía, a mí no me importa si es de derecha o es de izquierda, pero si es una persona honesta y va a aplicar la ley como debe de ser. No me importa si es de derecha, de izquierda, que si es de aquel partido o si es del otro partido, no. Lo importante es su independencia judicial. Después de 5 o 6 años de estar en esa transición democrática, porque en el 85 comenzamos esa transición democrática, en el año 93 hubo un autogolpe del presidente Serrano Elías en aquella época, simulando o emulando un poco el tema de Fujimori en el Perú. A partir de ahí se hicieron 2 reformas constitucionales. Una que tenía que ver con el tema económico, donde se le autorizaba al Estado de Guatemala a hacer préstamos a los bancos privados. Claro, por ahí vamos. Pero el segundo fue conformar unas comisiones de postulación para la elección de magistrados a las altas cortes. Esto con el objetivo de ir eliminando las mafias de corrupción que habían justo en el sistema de justicia y en el sistema, dijéramos, en las instituciones del Estado. Y estas comisiones de postulación están conformadas por 2 rectores, uno de la Universidad Nacional, un representante de las universidades privadas, decanos de las facultades de Derecho, representantes del Colegio de Abogados, representantes de jueces y magistrados y la Corte Suprema de Justicia. Esto, en aquel momento, lo que se discutía era basado sobre el principio de la participación y de los convenios que Guatemala, pues obviamente ya tenía firmado en materia de derechos humanos. Pero como dicen los jueces o los abogados, ¿verdad? Echa la ley, echa la trampa. Entonces, cada vez que se
dijéramos, sale una ley, siempre tienen formas de cómo evadirlo para seguir con ese sistema de corrupción. Luego, en el año 96, dijéramos como que la violencia, después de la firma de la paz, la violencia se incrementó y empezó a tocar a otros sectores que no necesariamente estaban de un lado o del otro, ¿verdad? Que fue mucha gente de clase media y clase alta que tenía que ver con secuestros y extorsiones. Obviamente esto tiene que ver con los mecanismos también de ejecuciones extrajudiciales, secuestros, etcétera, que hacían mucha gente, dijéramos, del sistema de inteligencia. Entonces, cuando se me acercaban a mí para preguntar, bueno, cuál había sido mi experiencia o cuál era mi experiencia en el sistema de justicia, dijéramos, los patrones eran exactamente los mismos. Y ahí hicimos una alianza precisamente para poder monitorear estas cortes dijéramos, de elección para las nuevas cortes. Porque lo que único queríamos era justicia, independientemente, cada quien tenía, dijéramos, puede ser que el móvil haya sido diferente, pero que los patrones y la forma de elegir eran exactamente las mismas. Entonces no había forma de cómo romper esa lógica de corrupción y empezamos a monitorear y a observar a estas comisiones de postulación y a estar exigiendo transparencia, publicidad, participación de la sociedad civil, hasta que al fin en el año 2010 con el apoyo bueno, de la CICIG se logró aprobar una ley que se llama la Ley de Comisiones de Postulación, en donde los principios se tenían que aplicar a todos aquellos puestos, dijéramos, o nombramientos de las distintas instituciones, no solamente para las altas cortes, sino que, por ejemplo, para el Instituto de la Defensa Pública Penal, para la Contraloría General de Cuentas y otra serie de instituciones. Sin embargo, paralelo a esto, nosotros en el Movimiento de Derechos Humanos, como también traíamos pues toda esta experiencia y todo el tema de la implementación de los acuerdos de paz, nosotros fuimos testigos cómo los cuerpos ilegales de aparatos clandestinos, que eran más que los escuadrones de la muerte, se estaban transformando en estas redes políticas de corrupción. Y por eso promovimos esta iniciativa que se llamaba CICIAX, que era la Comisión de Investigación de los cuerpos ilegales de aparatos clandestinos que está establecida en los acuerdos de paz. Luego se cambió, dijéramos, para lo que fue la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, porque estas redes ya estaban dando problemas de gobernanza. Por eso es que es el mismo Estado de Guatemala que le pide a Naciones Unidas apoyar este proyecto. Porque se daban instrucciones, pero por razones de corrupción, al finalizar el corredor, la instrucción ya había cambiado. Y eso estaba dando problemas de gobernanza. Esto es referente a todo el tema que tiene que ver con democracia y Estado de Derecho. Los primeros años de la CICIG sirvieron para hacer aprobaciones en el Congreso, para tener instrumentos que les pudiera servir a esta comisión para la lucha, dijéramos, de estas redes de impunidad. Porque también había una resistencia, por ejemplo, con cosas tan elementales como de una unidad de métodos especiales para poder perseguirlos. Si no hubieran tenido los instrumentos, CICIG no hubiera podido pues, hacer la investigación de todos estos casos. Pero realmente lo más impactante fue pero previo a esto, en el 2014, que ya teníamos muchos problemas de corrupción, todos los problemas de gobernanza por el tema de partidos políticos, habían dos candidatos que se pusieron a negociar, que eran los dos que estaban, dijéramos, para ganar la presidencia, y se pusieron de acuerdo cómo elegir cortes. ¿Y quiénes iban a ser los que iban a entrar? A Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Y hacen un juramento ante los dos candidatos, ni siquiera ante la Constitución, para decir que les iban a ser leales a todo por haberlos elegido. A todo esto, sociedad civil, ante el descaro que estaban haciendo, nosotros interpusimos pues muchos recursos para ir tratando dijéramos, pues de corregir o de reencauzar ese procedimiento. Sin embargo, pues perdimos la batalla. Y luego en el año 2000, la magistrada Claudia Escobar, que es la que sale denunciando cómo a ella la condicionan su reelección a magistrada, si emite la resolución de un amparo a favor de la expresidenta Roxana Valdetti. En eso aparece el 2015 y sí, comienza a presentar ya estos casos
de gran corrupción o de macrocorrupción que están penetrados en el Estado. Y por supuesto, salimos todos los guatemaltecos, creo que muchos recordarán, pues le decían la famosa primavera guatemalteca, porque logramos que el presidente y la vicepresidenta lograran renunciar ante el escándalo de los grandes problemas de corrupción. Pero la maquinaria seguía caminando. Y entonces, dijéramos, ¿quién gana nuevamente las elecciones? Bueno, hay un presidente interino. Aquí sí, y por eso es que gana el famoso Jimmy Morales, que era un comediante, pero si uno empieza a hacer el análisis de qué partido político lo llevó al gobierno, son los mismos que daban problemas de gobernanza por razones de corrupción desde 2000, dijéramos, 6, que inició un gobierno, dijéramos, de derecha, que era el gobierno de Berché. Obviamente, como esto se tocó a todos los dijéramos, a todos los cuestiones de cuello blanco, lo que hicieron fue un plan para poder sacar nuevamente a la CICIG y empezó toda una campaña para tratar de seguir cooptando a las pocas instituciones que aún están libres de cooptación, que es la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos. Este plan que logró sacar a la CICIG fuera de Guatemala, emprendieron lo que es esta guerra judicial en contra de aquellos, dijéramos, personas o instituciones que todavía no están alineados al pacto de corruptos. Entonces, esta pandemia lo que ha servido es, y por eso también afecta todo el tema de los derechos humanos, difusos si tú quieres, porque no hay una víctima concreta, pero se asignan contratos y, por ejemplo, no llega la medicina, no tenemos insumos para los médicos que están en primera línea, los paquetes de apoyo social para la gente más vulnerable no ha llegado porque están asignados a otros, digamos, para garantizar a los amigos de los partidos políticos hacer de acuerdo a lo que ellos quieren. Entonces, yo por eso sí realmente animo a Tojil y insisto en que es un espacio, hay que abrir brecha, porque la corrupción sí nos afecta a todos los guatemaltecos, afecta al Estado de Derecho, afecta a la democracia. Y lo peor es que en estos discursos fascistas y neoliberales que nos están metiendo, por supuesto que los más afectados estamos siendo todos los ciudadanos. Y entonces sí creo que solamente, y como lo establece el mismo informe, es la participación ciudadana la que le va a dar la legitimidad a los gobiernos. Obviamente tenemos que seguir siendo ese primer frente contra todo un aparato estatal, ¿verdad? Porque ahorita, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad ha dictado sentencias en donde ni el Congreso de la República, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Ejecutivo quieren acatar las resoluciones. Entonces lo que estamos teniendo es la pérdida de todo un Estado de Derecho que viene en detrimento, dijéramos, de todos los ciudadanos. Así que gracias por la participación y de verdad que animo a Tojil a continuar con este esfuerzo abriendo espacios. Yo creo que las organizaciones tenemos experiencia para organizarnos en coaliciones y abrir estos espacios para poder, dijéramos, darle más seguimiento al informe de la Comisión Interamericana, como de seguir resistiendo ante los embates de los gobiernos cada vez más autoritarios y con un sistema de corrupción que afecta más a los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Helen. Abordas un montón de temas desde tu experiencia. Particularmente me llama la atención el tema de cómo participaron ustedes en la creación de la CICIG y luego de la CICIG y cómo la CICIG, además de todo el tema de investigación, también estaba hecha, ¿no?, para crear ese fortalecimiento de las instituciones. Me gustaría que en tu próxima participación tal vez hablaras un poquito de la voluntad política. La CICIG en su momento y luego el periodo en el que estuvo en Guatemala, la CICIG no hubiera sido posible sin esta parte de la voluntad política y menos si hablamos de un fenómeno de corrupción estructural que había en Guatemala.
Entonces, ¿cómo desde la sociedad civil jugaron o participaron para crear esta voluntad política en el gobierno para que firmara este acuerdo con Naciones Unidas? ¿Hubo un antes y un después? ¿Hubo algo que marcó la pauta que generó esa voluntad política? Nos hablas de los problemas de gobernanza que luego además resurgieron esos mismos problemas de gobernanza y fue gran parte causa de la salida de la CICIG, ¿no? Entonces, ¿cómo esa voluntad política fue lograda y luego cuál fue el motivo de desenlace de la CICIG también por esa ahora falta de voluntad política? Me gustaría si pudieras en los 5 minutos que siguen después de las demás participaciones, que pudieras ahondar en eso. Y pues bueno, voy a dar la palabra ahora de nuevo a Claudio. Hicieron algunas preguntas también por el chat, que vi que ya marcaste que las ibas a responder. Entonces, adelante, Claudio Nash, tienes el micrófono. Muchas gracias, Lucía. Sí, en los 5 minutos espero avanzar en la respuesta a lo tuyo y algunas que nos han venido llegando en estos minutos. Partamos por lo que tú preguntabas, Lucía, y que tiene que ver con este tema de la participación como un derecho. Mi impresión es que la Comisión puede hacer el desarrollo que hace, es decir, este desarrollo dual de la participación como un elemento de legitimidad y por otra parte como una herramienta, precisamente porque está haciendo una lectura correcta de lo que el alcance que se le puede dar a la participación como un derecho humano de aquellos que están consagrados en los instrumentos internacionales. Y esta línea de una interpretación amplia de la participación tiene orígenes bastante antiguos en la discusión, llamémoslo así, de la teoría política, pero yo quiero simplemente citar acá o recordar lo que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra, porque hace algo muy interesante la declaración. En el artículo 21, numeral 3, lo que hace la declaración es hacer una referencia explícita a que la legitimidad de los sistemas políticos, del poder político, radica en, dice la declaración, en la voluntad del pueblo. Y en ese sentido, los desarrollos que vienen después, tanto en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana, van en esta línea de no limitar el derecho de participación a los derechos políticos electorales. Si ustedes miran el artículo 23 de la Convención Americana, consagra una mirada amplia de participación, es decir, por una parte, obviamente, los temas de votar y ser elegido, también el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, pero en el número 1 del 23 señala que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos públicos directamente por medio de representantes elegidos. Y la Corte Interamericana, y de hecho lo dijo en un caso con México, precisamente en el caso Castañeda Goodman, señaló, tomó esto y dijo que la idea de participación política no se limitaba entonces a el voto, sino que también a todas las formas a través de la cual los individuos o las organizaciones, y aquí cito textual, buscan influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa. Y la Corte también le ha dicho a los estados que deben propiciar condiciones y mecanismos para que estos derechos políticos puedan ser ejercidos en forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. Entonces hay una construcción bastante
fuerte, digamos, robusta de esta idea de la participación como un derecho humano que excede por mucho los derechos de participación. Y en ese sentido, nuestras democracias tienen que generar condiciones para formas de participación efectiva. Y en ese sentido, Ana preguntaba cómo hacer que esta participación entonces no quede simplemente en una cuestión formal, o peor aún, sea utilizado por los estados para legitimar prácticas que pueden ser contrarias a los derechos o prácticas de corrupción. Y aquí la clave está en la formación, por una parte, de la sociedad civil, es decir, saber exactamente aquello en lo que se va a participar y se va a controlar, porque si uno participa o controla cuestiones sin tener conocimiento de lo que se está haciendo, puede terminar legitimando cuestiones que no querría legitimar. Entonces, hay una obligación de esta participación hacerla de una manera informada, hacerla técnicamente asociado con quienes saben de los temas. Yo diría que ese es un elemento central para no ser manipulado. Y por otra parte, se preguntaba también sobre el contexto de la pandemia, y este es un tema que a mí, Lucía, me parece central. Los temas de corrupción y participación en el marco de la pandemia, entonces eso, Estefanía, lo voy a dejar para en la última parte hacerme cargo de esa pregunta, así que esa la dejo en suspenso. Muchas gracias, Claudio. Edison, tienes la palabra por 5 minutos. Gracias, Lucía. Y sí, creo que digamos, todas las piezas que se han abordado hoy tienen que ver con la eficacia, ¿no? de poder tener un sistema democrático y un Estado de Derecho que dé garantías a quienes investigan, a quienes imparten justicia y a quienes pueden arrojar luz sobre los fenómenos de corrupción. Hace un tiempo, Gustavo Gorriti, periodista peruano, que lidera un equipo IDL de reporteros que ha sido clave en la lucha contra la corrupción en Perú, ¿no? del sistema judicial, de lo heredado del fujimorismo, y también del sistema político, ¿no? También investigó y reveló una serie de hechos de corrupción que presuntamente afectaban al expresidente también, o que habían sido un actor principal, un expresidente de la República. Y él decía algo muy interesante. Si bien investigar corrupción es problemático digamos, y supone riesgos para periodistas y para sociedad civil, cuando se publica la investigación, ahí empiezan los problemas más duros, decía él, ¿no? Es decir, no se le reconoce al periodismo y a los periodistas que hacen investigación y que hacen un trabajo extraordinario en revelar las redes de corrupción. En otros países o en democracias desarrolladas se los aplaude, se les da un premio y se los protege. Y en general en nuestros países ahí empiezan los problemas. Y bueno, él es un ejemplo claro de eso, Gorriti mismo, porque ha recibido decenas de denuncias penales. Obviamente hay otros periodistas que reciben amenazas de muerte, etcétera, ¿no? Entonces, ahí creo que ahí está una de las claves de los problemas que tiene el periodismo para investigar. La respuesta debida del Estado, obviamente, debe ser generar una adecuación del marco normativo interno a estos estándares que hoy están sistematizados en este informe, aunque muchos de ellos fragmentariamente los veníamos desarrollando desde antes, ¿no? Por ejemplo, creo que desde el caso, yo diría, Herrera Ulloa para acá, la Corte ha dicho que, la Comisión ha dicho, digamos, básicamente que los delitos penales que sancionan o que de algún modo establecen penas de prisión para, digamos, resolver conflictos que tienen que ver con investigación de interés público, con información de interés público, como la corrupción, como las graves violaciones a los derechos humanos, la Comisión decía siempre, o ha dicho desde la declaración de principio, es incompatible con la Convención mantener este tipo de respuesta. La respuesta tiene que ser otra en una democracia, tiene que ser, un juicio
civil con un estándar de real malicia de atribución de responsabilidad, o tiene que ser el derecho a respuesta, etcétera, pero no la sanción penal, que es la más aflictiva y la que genera una mayor inhibición a quienes investigan y a quienes publican. Y recién, digamos, en el año 2017, la Corte Interamericana resuelve un caso que fue impulsado por la Relatoría y por la Comisión, el caso de Álvarez Ramos versus Venezuela, que no es un periodista estrictamente, es un profesor que tiene una columna periodística y que denuncia un hecho de corrupción, justamente, en el Parlamento, el Congreso de Venezuela, una malversación de un fondo de los funcionarios, él era abogado además de los funcionarios, y denuncia ese hecho de corrupción en una columna periodística, y bueno, es sancionado con 2 años de prisión, más la pérdida de los derechos políticos, etc. Y en ese caso la Corte condena a Venezuela por digamos, la aplicación de esta sanción a alguien que denuncia un hecho de corrupción, cierto además, y además dice por primera vez, es incompatible mantener este tipo de delitos cuando se trata de discursos o de informaciones que revelan hechos de corrupción o que revelan violaciones a los derechos humanos. Entonces, ese es un gran paso, ¿no? Porque que la Comisión y la Corte hoy estén de acuerdo en que este tipo de sanciones penales para restringir el espacio cívico de denuncia es incompatible con la Convención, creo que tiene que traer una cascada de reformas en el resto de los países. Y de hecho, y con esto termino, nosotros desde la Relatoría estamos impulsando casos en los países que aún no han hecho reformas, entre ellos Chile, ¿no? Es decir, la Comisión está por decidir un caso, de si lo envía a la Corte o no, que tiene que ver justamente con un caso de corrupción política y temas ambientales y aplicación del derecho penal en Chile, que persiste en ese país la aplicación de los delitos de difamación, de injuria, de revelación de secreto, etc., ¿no? Y luego vendrá Perú, y así creo que ahí tenemos una herramienta que no es solo el informe debe ser acompañado de litigio estratégico, de advocacy de la sociedad civil, porque tenemos que lograr erradicar de la región este tipo de sanciones penales que son tan aflictivas justamente para quienes investigan corrupción. Muchas gracias, Edison. Silvia, tienes la palabra. Listo, ya. Gracias. Bueno, para la pregunta que tú me haces, digamos, más concretamente sobre cómo participar en procesos penales de macrocorrupción donde no haya víctimas individuales identificadas. Yo quisiera empezar un poco recapitulando lo que iba a terminar de decir en la intervención inicial, y es que el informe sobre corrupción y derechos humanos hace realmente un excelente trabajo en mostrar el abanico muy amplio de la manifestaciones de la relación entre corrupción, democracia y derechos humanos, y para lo relevante a este panel destaca transversalmente las muchas formas de participación ciudadana frente a todas estas manifestaciones de esta interrelación. Y yo creo que decía que uno de los desafíos del sistema interamericano es al mismo tiempo de darle seguimiento a las recomendaciones de este informe mediante los mecanismos de monitoreo general de la Comisión. También es importante empezar a complementar este trabajo mediante los otros mecanismos, el sistema de peticiones y casos, que es el que realmente permite bajar a situaciones concretas y determinar supuestos de violación de obligaciones internacionales de los estados en situaciones específicas como la que tú planteas, que es como una limitación en la participación de la ciudadanía en procesos penales de corrupción en los cuales no hay una víctima identificada. Y el ejercicio de adjudicación a casos concretos para poder derivar ya responsabilidad del Estado en un supuesto como ese debe partir por ubicar la participación de la ciudadanía en estos procesos penales relacionados por corrupción en el contenido de alguno de los derechos que conforman estos derechos innominados a defender los derechos humanos o a defender la democracia, que en este supuesto, porque la vía sería a través de procesos judiciales, también tendría una vinculación muy directa con el derecho a ser oído, en el derecho a denunciar, pero no solamente a denunciar, sino a ser oído en el contexto de ese tipo de procesos, ¿no?
realizado un ejercicio argumentativo de ubicar un supuesto así en contenidos de derechos protegidos por la Convención, tanto los derechos indominados a defender derechos humanos, pero también el derecho puntual a ser oído, en asuntos en los cuales se participó, por ejemplo, como denunciante, el análisis que tendría que seguir es sobre las obligaciones generales del Estado de respeto y garantía puntualmente y de adecuar el derecho interno, y si ese impedimento de participar o esa interpretación que limita esa posibilidad de participar supera un test de restricciones permisibles, donde necesariamente habrá que tomar en cuenta qué finalidad se persigue y la proporcionalidad de estas medidas. Muchas gracias, Silvia. Helen, adelante. Sí, en cuanto a cómo sociedad civil logró lograr la voluntad política, yo creo que teníamos la ventaja de que el vicepresidente había sido muy activo en todo lo que fue el proceso de paz. Había participado como ministro de Relaciones Exteriores, entonces sí tenía un compromiso y dijéramos con todo lo que fueron los acuerdos de paz y el proceso que se requería, pero al mismo tiempo los problemas de gobernanza que ya estaba él teniendo. Entonces, por eso se readecuó a las circunstancias del momento. Nosotros ICIAX lo estábamos haciendo en función de los acuerdos de paz y en este caso, o sea, 8 años después de la firma de la paz, ya era adaptarlo al avance del fenómeno de estas redes político-económicas ilícitas. Y entonces de esa cuenta es que cambia. El requisito que nosotros, bueno, para mí la condición sine qua non era cómo lograr una figura que hiciera independiente y autónomo al ente investigador, pero que al mismo tiempo fortaleciera la institucionalidad del Ministerio Público. Eso fue todo un reto y toda una discusión, pero afortunadamente logramos en la legislación encontrar dijéramos, los mecanismos para que pudiera ser querellante adhesivo sin necesariamente depender del Ministerio Público. Entonces, y luego la otra independencia que buscamos fue la independencia económica, para que el Estado no tuviera que decir, si no me haces tal cosa, yo te quito los fondos. Entonces, también esa independencia externa, dijéramos, también era parte estratégica para la conformación de un ente como la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y por eso se pudo llegar, dijéramos, a personajes de cuello blanco como fueron presidentes y gente del sector privado, que yo te diría quizás los más poderosos, ¿verdad? Económicamente de Guatemala, diputados que nunca hubieran sido investigados, o sea, a esa gente de cuello blanco que realmente hacían pues esta clase de macrocorrupción y que al final tiene unas consecuencias en las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales y obviamente todo lo que tiene que ver con desarrollo. Muchas gracias, Helen. Ahora me gustaría, para concluir, poderles dar la palabra por 5 minutos más a cada uno. Por ahí se quedaron sin responder algunas preguntas para Claudio, para Edison en el chat, que, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para que se respete la libertad de prensa desde la ciudadanía? Algunas para Helen, que hablan sobre la salida, el término del acuerdo de la CICIG y tu opinión respecto de esto, de la salida no solo de los colegas de la CICIG, sino de la persecución que incluso han sufrido, ¿no?, en Guatemala. Y me gustaría tal vez lanzarles una última pregunta para esta reflexión final sobre los retos desde la sociedad civil, desde la participación ciudadana en la lucha anticorrupción con un enfoque de derechos humanos. Entonces, ¿cuál sería desde su perspectiva, bueno, están en posiciones diferentes, ¿no?, en la Comisión Interamericana, desde la academia, desde la consultoría, desde el activismo? ¿Cuáles serían los retos de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción? Y te cedo el micrófono, Claudia. Muchas gracias, Lucía. A ver, para cerrar,
tomar algunas cosas que ha planteado Gustavo en una pregunta, Estefanía y Fernando, que tienen que ver con el tema de democracia, con los temas de la pandemia, y algo que señalaba Helen también en su presentación, sobre los riesgos que hoy día hay a nivel regional. Yo creo que estamos en un momento donde estamos viviendo una peligrosa regresión autoritaria en la región. Es una regresión autoritaria de distintos signos. Aquí hay regresiones autoritarias de movimientos que reivindican ideas tradicionalmente de izquierda, regresión autoritaria de un extraño maridaje entre neoliberalismo y fascismo en otros países, pero todos con un elemento común de estar horadando la democracia que tanto ha costado construir en nuestra región. Y en ese sentido yo creo que como un libro que ha estado muy de moda, es el de la muerte de las democracias, dice, hoy día las democracias ya no es el golpe de Estado tradicional, es decir, el palacio de gobierno bombardeado, como en Chile por los militares el 11 de septiembre del 73, sino que hoy día son unas muertes lentas, de largas agonías de la democracia, y yo creo que la corrupción es uno de esos elementos que van horadando la democracia y van generando las condiciones para regresiones autoritarias. Y en ese sentido, la pandemia ha sido un acelerante, ha sido como echar benzina en un fuego. Lo que ha hecho es que este explote y se expanda. La pandemia ha generado condiciones de regresión autoritaria en nuestros países, pero también ha generado condiciones de mayor corrupción. Y en ese sentido yo creo que tenemos que estar muy alertas desde la sociedad civil para controlar lo que está sucediendo, para saber que hay cosas que tal vez no vamos a poder evitar hoy día, negocios con los ventiladores, con las mascarillas, con los recintos sanitarios. Nuestra región está llena de estas denuncias, pero sí que quienes están incurriendo en estos actos sepan que hay una sociedad civil que está atenta a lo que está pasando y que va a perseguir esos ilícitos. Y que hoy día, Fernando, existen, preguntaba qué herramientas hay. Bueno, hoy día existen estas herramientas justamente en el ámbito interamericano y en el ámbito nacional que son o pueden ser utilizados de una manera eficaz para hacer ese control de mayor participación, pero también el control de los ilícitos que en el marco de la pandemia están ocurriendo. Yo creo que aquí el trabajo de Tojil, que está en la línea de litigar, el trabajo que está haciendo algunas instituciones académicas de controlar, de apoyar estos procesos, van en la línea correcta. Algunas instituciones nacionales de derechos humanos también están trabajando en esto, pero creo que hay que volver a un esfuerzo mucho más coordinado de instalar el tema de lucha contra la corrupción y desde una perspectiva de derechos humanos en los órganos internacionales. Y a mí me preocupa particularmente que la Comisión, en el marco de su preocupación por la pandemia, creo que ha desaparecido de la línea central de trabajo el tema de lucha contra la corrupción. Y eso es una mala noticia. Yo creo que tiene que incorporarse de una mejor forma en el trabajo de lo que se está haciendo con una mirada integral, como la que el propio informe de la Comisión plantea. Y yo creo que en esa línea, todos quienes hemos colaborado con la Comisión en este esfuerzo estamos llanos a juntar fuerzas y volver a instalar este tema como un núcleo central de perspectiva más compleja de lectura de la realidad de la situación de derechos humanos en la región. Así que si podemos colaborar en eso, bienvenido sea. Yo creo que tenemos que retomar ese diálogo
sociedad civil comisión para mejorar la protección de derechos humanos y el control de la corrupción en la región. Este diálogo yo creo que va en la línea correcta, así que muchas gracias a Tohir, muchas gracias Lucía por la oportunidad de plantear algunas cuestiones en nuestra conversación de hoy. Muchas gracias, Claudio. Adelante, Edison, tienes la palabra. Bueno, gracias y también gracias a la audiencia por las preguntas. Creo que efectivamente no es solo los aspectos o las amenazas normativas a periodistas y a quienes denuncian corrupción que son un problema, digamos, para el rol, digamos, que juegan denunciantes, prensa y todo este circuito de información. También hay un tema, digamos, que el sistema le ha prestado atención, pero que creo que cada vez va a ser más importante, y es la relación entre los estados, el poder económico de los estados y los medios, ¿no? Y, digamos, medios indirectos, como menciona la Convención en el 13.3, de afectar la libertad de expresión, ¿no? Es decir, en la visita que hicimos con el relator de Naciones Unidas a México, veíamos que el anterior gobierno de México, por ejemplo, gastaba una cifra impresionante de 150 millones de dólares en publicidad oficial, prácticamente beneficiando a todos los medios, a los más adictos, digamos, a los que eran amigos con más recursos y a los que eran más críticos con menos recursos, pero como una forma de mantener bajo control a los medios que son el vehículo, ¿no?, para publicar hechos de corrupción, porque un periodista difícil que pueda trabajar, aunque sí puede publicar algunas cosas, solo sin el soporte de un medio, ¿no? O en el caso de Carmen Aristegui, que descubre el famoso hecho de corrupción de la Casa Blanca, la compra de una casa multimillonaria por parte del anterior presidente de México, y días después el director del medio en el que trabajaba la despide, ¿no? Es decir, mejor dicho, interrumpe el contrato que tenía porque era un contrato comercial, pero con digamos, la clara intención de retaliarla por esta situación. O, digamos, hoy una narrativa desde el poder, en el caso de El Salvador me preguntaban, y estoy totalmente de acuerdo, en el caso de Brasil, en el caso de Estados Unidos, que cuando, ni que hablar Nicaragua o Venezuela, ¿no? Que cuando, digamos, un periodista revela un hecho de presunta corrupción, el funcionario público, en lugar de rendir cuentas y de explicar, ataca al medio y lo descalifica al periodista y dice, ni le voy a contestar porque es un periodista fake news, porque es un periodista corrupto, porque es un periodista... Entonces creo que esos fenómenos tienen también que ver con otras formas, digamos, de afectar, y obviamente con la violación a las obligaciones del Estado justamente prevenir la violencia contra periodistas, garantizar y destacar el rol de la prensa, y obviamente abstenerse de utilizar medios indirectos para afectar la libertad de prensa. Y lo último, decirles que si bien es cierto, la pandemia obviamente nos obligó a dirigir la atención y los recursos en la comisión, en la relatoría, en buena medida del tema pandemia, hay buenas noticias en marcha para, digamos, la implementación del informe sobre corrupción y derechos humanos. Una de ellas es que yo estoy dejando la relatoría, hay un proceso de selección de un nuevo relator o relatora, por cierto, con muchas garantías de transparencia y de participación. Me parece que es importante cuidar las instituciones internacionales también en este sentido, de la influencia de los estados o del poder económico, porque estamos para eso. Y estamos dejando una agenda focalizada en la defensa del espacio cívico y la participación, digamos, justamente a los efectos de avanzar en estos temas. Y además, una línea de trabajo de litigio estratégico, de impulsar casos, en los que algunos de los cuales tengan, digamos, estricta relación con el informe, ¿no? Y no puedo, digamos, decir y todavía revelar cuál es el caso, pero quiero decirles que ya la comisión aprobó una decisión que tiene que ver estrictamente con un informante de un hecho de corrupción que estaba en un organismo estatal y que por denunciar a sus superiores y ante la prensa un hecho de corrupción, bueno, fue retaliado con una serie de sanciones administrativas
y digamos, la pérdida de su trabajo, etc. Y es un caso que yo creo va a ser emblemático porque va a ser el primero donde la Corte, digamos, si vencidos los plazos no hay una solución directa y un cumplimiento de las recomendaciones, bueno, eventualmente si el caso va a la Corte va a poder considerar estrictamente la protección de los informantes sobre hechos de corrupción. Creo que va a ser un leading case en ese sentido, y así vamos trabajando con otros que tienen que ver con estos temas. Entonces creo que desde el monitoreo, desde el sistema de casos y desde la participación de la sociedad civil y los llamados de atención de la sociedad civil, hay que seguir trabajando. Por supuesto, la atención a temas como los de Guatemala, donde hay una, obviamente, como el Helen lo acaba de explicar con lujo de detalles, hay un ataque a la institucionalidad misma para impedir que se investiguen hechos de corrupción. O sea, esto tiene muchas aristas. No digo que esta sea la única, la de libertad de expresión, pero sí que vamos y estamos trabajando en este sentido. Muchas gracias, Edison. Finalmente le voy a dar la palabra a Helen. Adelante, Helen. Sí, cuando CICIG presentó los casos que tocó realmente a todos los, bueno, develó realmente la macrocorrupción y cómo el Estado estaba cooptado por razones de corrupción, uno de los informes donde él habló fue el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la gran corrupción. Porque yo te financio, pero después te cobro, ¿verdad? Pero además un mecanismo para ir lavando dinero. Y a partir de ahí empieza la corrupción como en los distintos niveles. Y fue a través de este delito del financiamiento electoral ilícito donde realmente se logró tocar a todos los expresidentes y al sector privado, a las grandes cabezas. Y ahí lo que hubo fue toda una confluencia donde están todos los grandes corruptos o el pacto de corruptos que nosotros le llamamos, porque se alinearon ellos entre ellos, porque lo que quieren es mantener el status quo y mantener su impunidad. De tal manera que hicieron este plan de mucha presión y como el presidente estaba también siendo sindicado de financiamiento electoral ilícito, del fraude también que había cometido su hijo y su hermano, pero él siendo el presidente y siendo Guatemala un país parte o miembro de Naciones Unidas, fue a decir que ya no querían más a la CICIG. Entonces dejaron que se venciera el plazo y así fue como CICIG sale. A partir de ahí, pero desde antes, toda la campaña mediática y el anuncio de lo que nos iba a suceder, ¿verdad? Porque el objetivo de esto es borrar cualquier vestigio de lucha contra la macrocorrupción y lo que tenga que ver con CICIG, ya lo venían anunciando desde mucho antes, ¿verdad? De que ya sabían que el plazo se iba a vencer en septiembre y que se tenía que ir la CICIG. Y fue así como ya comienza, pues esto que los abogados le dicen el lawfare o la guerra judicial, que ya es en contra de cualquiera que represente lucha contra la corrupción. Y entonces, ¿qué desafíos tenemos como sociedad civil? Esa es nuestra gran preocupación, porque la Corte de Constitucionalidad hasta el momento no es, todavía no está totalmente cooptada y sus resoluciones han sido, dijéramos, de acuerdo a la ley. Pero este pacto de corruptos lo que quiere es no reconocer ni acatar lo que es, lo que ha mandado la Corte de Constitucionalidad. Por eso es que nosotros decimos, esto es un golpe de Estado blando, porque ni la Corte Suprema de Justicia le quita la inmunidad o el derecho de antejuicio a los de la Corte de Constitucionalidad, compuesta por una corte sin seguir el debido proceso y además con magistrados suplentes. El Ministerio Público, que es el que interpone el amparo, ni siquiera está en el panorama, ni siquiera. Y el fiscal Medina lo que dice es que como ahorita la moda es desobedecer a la Corte de Constitucionalidad, entonces el desafío que vamos a tener las organizaciones de sociedad civil, primero va a ser si realmente el sistema de justicia va a seguir siendo un instrumento para nosotros para preservar nuestros derechos, uno. Y dos, estamos en medio, dijéramos, de de una estrategia geopolítica en donde está cambiando el mundo entero y no sabemos cómo van a quedar esos polos de poder. Y creo que eso también va a determinar mucho
bueno, lo que va a suceder en nuestro continente y lo que sucede a México, obviamente va a tocar Centroamérica. Por eso es que tenemos que estar siempre muy pendientes y siguiendo no solo lo de Estados Unidos, pero la política de Estados Unidos va a tocar a México y eso nos toca a nosotros directamente. Por eso animo realmente a las organizaciones mexicanas y a todos los mexicanos a que hagamos un solo frente, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, Edison, Claudio, Helen. Silvia tuvo que salir por una emergencia. Bueno, pues concluimos con nuestra sesión del día de hoy. No me queda más que darle las gracias a todos quienes participaron y quienes atendieron a este seminario y también, bueno, a nuestros inigualables ponentes. Creo que desde la sociedad civil tenemos un gran reto, ¿no? Que es ir nutriendo al sistema interamericano, no solo con estándares, sino con casos, con audiencias y seguir insistiendo, ¿no? Insistiendo también con nuestros estados sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Y bueno, el reto para el sistema interamericano ahí, Edison, también va a ser bastante grande. Me da mucho gusto oír sobre lo que nos comentas, de que tal vez se venga una próxima resolución con este tipo de estándares súper interesantes, ¿no? Y pues bueno, no me queda más de nuevo darles las gracias a Tojil, a The Process of Law por la invitación a moderar este súper interesante panel. Y va a haber otro, está en las redes sociales de Tojil y de The Process of Law, que es la continuación de esta discusión sobre los instrumentos del sistema interamericano. Entonces, bueno, les invitamos también a que tomen parte a todos los que asistieron y quienes asistieron a este próximo evento. Y pues bueno, muchas gracias a todas y todos.